Bien, bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al quinto taller, cuya temática es cambio climático, dentro de lo que es el programa formativo del proyecto Forjadores Ambientales en Acción, adjudicado y desarrollado por el programa Científicos de la Basura de la Universidad Católica del Norte. Como ya hemos lo hemos realizado en talleres anteriores. Esto se compone principalmente del material educativo, de las guías que han sido preparadas para este proyecto. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema de mucho interés para los grupos de forjadores ambientales, de acuerdo al diagnóstico que hemos realizado. Y no solo es un tema importante, sino que además es un tema de mucha controversia. Em, De manera de que aquí hay que tener presente, ¿cierto?, que se emiten muchos comentarios y hay mucha noticia referente al cambio climático. Eh, Sin embargo, más allá de las opiniones personales que existan en torno a esto, debemos tener en cuenta de que siempre hay que guiarse de alguna manera y respetar la evidencia científica que está detrás de, de lo que respecta a la temática del cambio climático. Algo que también quisiera comentar antes ya de comenzar de lleno con la guía, es que este es un tema delicado y que en algunos casos también puede generar cierta frustración, ¿cierto? En muchos casos, entonces, como nosotros, digo, los que estamos aquí, trabajamos con niñas y niños, al hablar de este tema tenemos que igual buscar la manera de hacerlo de una manera positiva para no generar, como digo, frustración o pena, ¿cierto? En algunos casos, porque es un tema que muchas veces puede generar eso en las personas, ¿cierto? Y en realidad no solo en los niños y niñas, sino que también en todo grupo de personas. Entonces, es un tema que hay que tratarlo con cuidado, independiente de que muchas veces se escuchen y se vean y se publiquen muchas noticias un tanto negativas en torno a la temática. Siempre como educadores tenemos que buscar la manera de darle un aspecto positivo a esto y esperanzador también, ¿ya? Bueno, el material, ¿cierto? Comienza con una portada, en este caso la que se está ahí proyectando, y comienza definiendo, como lo es la temática general en todas las guías, sobre la temática. En este caso, cambio climático, y aquí hay una definición, ¿cierto? Hay muchas otras que son similares o que convergen. Para el caso de esta guía, ¿cierto? Da cuenta de que el cambio climático se refiere a modificaciones en el clima de todo el planeta y que se mantienen por un largo tiempo y se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera. Cuando hablamos de cambio climático, eh, también de alguna manera se está abordando solo una parte, porque hay quienes prefieren hablar en vez de cambio climático como un cambio global. Esto es porque al modificarse el clima, comienzan a cambiar básicamente muchas condiciones para la vida en el planeta y por lo tanto no hablamos solo de clima, sino que también de lo que se desencadena a raíz de ese cambio eh, en el clima, en las condiciones climáticas. Bueno, ¿qué es lo que lo provoca? En la guía se dan tres ejemplos. Menciona la quema de combustibles fósiles, la contaminación y la pérdida de bosques. Sin duda que esos son elementos que de alguna manera generan este cambio, ¿cierto?, en el clima. Y uno de los principales agentes, sin duda, que es la quema de combustibles fósiles, como aparece en una imagen que está ahí, y la liberación entonces de grandes cantidades de elementos químicos que no están todos ellos presentes en la naturaleza, y los que sí están presentes en la naturaleza, como el CO2, por ejemplo, ocurre que en estas ocasiones aumenta a niveles
que van más allá de lo que el planeta en sí puede solventar, ¿cierto? O sea, estamos inyectando por acción de eh, el transporte, distintos medios de transportes o la industria, más CO2 de lo que la naturaleza normalmente pudiese generar y pudiese, por supuesto, incorporar de manera que no genere algún tipo de impacto. ¿Ya? eh, ¿Cómo se manifiesta estos efectos de la contaminación atmosférica en el cambio climático? Bueno, porque se dan cuenta de varias cosas que ocurren, como por ejemplo, ¿cierto? Las olas de calor. Hoy en día, junio 2026, se están escuchando y se observan en las noticias, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Europa, con olas de calor que cada año en realidad se están superando a sí mismas, con temperaturas sobre 40 grados que generan muchos problemas, no solo a la biodiversidad, sino que a las personas directamente. Eh, Esos aumentos de temperatura, ¿cierto? Tienen consecuencia en los hielos, en los glaciares, en los polos, ¿cierto? Tanto en la Antártica como en la Antártida, se van derritiendo y eso también tiene consecuencias para la biodiversidad. También los aumentos de temperatura generan incendios. Hay combinaciones que siempre se habla, ¿cierto?, de la temperatura, el viento y el material que pueda estar disponible para los incendios. Y eso también va generando no solo incendios, sino que además ese incendio va aumentando la generación de CO2 que se va emitiendo a la atmósfera. Se puede manifestar también con la pérdida de los cultivos, de la agricultura, porque al cambiar la temperatura, al aumentar, ¿cierto? También hay más evaporación en algunos casos y esa evaporación genera sequías y por lo tanto los cultivos se van deteriorando. Y por otro lado, ¿cierto? Ese aumento de temperaturas a la vez aumenta la evaporación del agua y se condensan y en otras regiones se generan lluvias. Es decir, podríamos mencionar que hay un tipo de desorden en la atmósfera que por un lado genera sequías y por otro lado lluvias. Y por supuesto que todo eso afecta a las plantas y a los animales, al igual, bueno, y dentro de los animales, a los humanos. Entonces genera un proceso, una cadena, un efecto en cadena o un efecto dominó que en muchos casos tiene consecuencias indeterminadas. ¿Sí? En la guía nos invita, como siempre, a reflexionar. Entonces, aquí hay un momento en que podríamos compartir con nuestras familias y sin duda, bueno, también con los grupos de forjadores ambientales, pero a conversar sobre esto. Y de qué manera nuestras familias están observando, si es que lo observan, algún cambio. Más allá de que se observe algún cambio, la instancia es interesante porque permite conversar de estas cosas, o es lo que nosotros queremos que se conversen, perdón, estas cosas ahí en el hogar. En la imagen aparece gente joven, ¿cierto? Pero sin duda que esto sería aún más interesante si lo pudiésemos conversar con los adultos de la familia, con nuestras abuelas, con nuestros abuelos, porque dada la edad, ¿cierto? Han tenido más experiencia y pueden recordar y comparar cómo, por ejemplo, era su localidad antes y cómo es ahora, y ver y discutir constructivamente si en esas diferencias podría tener algún impacto o podría deberse a los cambios climáticos que hoy en día estamos observando. Entonces hay una instancia, como siempre, para reflexionar y conversar que sin duda es importante. ¿Cómo se nota el cambio climático en nuestro entorno? ¿Sí? Entonces aquí la guía indica que el cambio climático no solo ocurre en lugares lejanos, sino que también puede notarse en los lugares donde vivimos. Eh, Estamos en el planeta Tierra, ¿cierto? Y el planeta es uno solo. Lo que ocurra en estos aspectos en una región o en un continente sin duda que repercute a los otros. Tarde o temprano
se ven los efectos de alguna alteración climática que pueda estar ocurriendo. Por lo tanto, cuando observamos, como acabo de decir, noticias que en Europa o en otros países hay una ola de calor, eso no debería ser indiferente para nosotros porque esa ola de calor algo representa y hoy en día el verano está en Europa o en el hemisferio norte, pero luego, ¿cierto? Ya sabemos, el verano llega al hemisferio sur. Entonces también acá se pueden observar esos cambios en las temperaturas que vivimos, ¿cierto? Ya sea en el campo, en la ciudad o en la costa. Así creo que ahí también hay un mensaje importante para conversarlo, para discutirlo constructivamente, como digo, con los grupos de forjadores ambientales y también con nuestras familias. Saber que esto que está ocurriendo no solo es algo que genera o que implica una noticia lejana, sino que también está ocurriendo en el lugar donde nosotros habitamos. Algunas señales, ¿cierto? A modo de ejemplo, aquí en la guía que se pueden observar, ¿cierto? Algo que ya he mencionado, temperaturas más altas. Quizás es lo más común y lo primero que uno asocia cuando se refiere o cuando hablamos de cambio climático o cuando escuchamos sobre el cambio climático. Temperaturas más altas, ¿cierto? Generan evaporación y por lo tanto movimiento de volúmenes de agua de una zona a otra. Si estamos en verano, probablemente esa agua, ¿cierto?, se evapora y migra en otras direcciones y se ve reflejado en nuestro paisaje en tonos más desérticos, ¿cierto?, con una vegetación más seca y sin duda los animales también con algún problemita ahí del recurso hídrico. Eh, y, bueno, en términos generales, ¿cierto?, fenómenos meteorológicos más extremos. Inundaciones por un lado, sequía por otro. ¿Por qué importa? ¿O por qué nos debiese importar este tema? Porque son cambios que nos afectan directamente a la vida de las personas, a la vida de la naturaleza, ¿cierto? Dentro de las personas y de la naturaleza, tanto en ciudades, sectores urbanos y sectores rurales. El cambio climático o cambio global no solo afecta a la biodiversidad natural, y esto es importante siempre tenerlo presente, sino también a los humanos y genera cambios, puede generar cambios sociales muy importantes, como ya mencionaba, por ejemplo, si afecta los cultivos agrícolas, sin duda que eso va a desencadenar en una menor cantidad de alimento que podamos tener, por ejemplo, ¿cierto? Eh, ¿Qué cambios vemos? Ya la guía nos invita ya a empezar a pensar y poco a poco a tomar ciertas acciones. Aquí nos presenta un objetivo pedagógico, como siempre se ve en las guías, y en este caso nos invita a observar el entorno, reconocer en él cómo el cambio climático puede estar afectando la vida y expresar ideas para cuidar nuestro ambiente. ¿Ya? Siempre es importante eso, ver y hacer ver de que lo que estamos observando, de alguna manera, ¿cierto? Lo podemos mejorar si es que aquello que estamos observando son cosas negativas, porque esta la solución de estas temáticas no es ajena, ¿cierto? Corresponde a nosotros. Cada uno de nosotros puede aportar para mejorar la situación en la cual nos encontramos y eso sin duda es un mensaje positivo que tenemos que hacer a las personas y sobre todo, ¿cierto?, a niños y niñas de los grupos de forjadores ambientales. Hay una actividad grupal, ¿cierto? Y nos invita entonces a conversar e intentar responder estas preguntas, como por ejemplo, ¿qué podemos hacer para combatir el cambio climático? ¿Qué cambios creen o creemos que más afectan a las personas, plantas, animales en el entorno? ¿Y cómo creen o creemos que estos cambios pueden influir en la vida diaria de la comunidad? Entonces, es una invitación a conversar, a reflexionar y a intentar responder estas preguntas en conjunto, como siempre.
también aquí aparece una idea que podría usarse como alternativa a conversar y que es una estrategia, ¿cierto? En este caso nos plantea o planteamos en la guía, si fueses presidenta o presidenta de la República, ¿qué harías para combatir el cambio climático? Y esta es una invitación, ¿cierto?, a soñar, eh, asumiendo o entendiendo qué haríamos o qué harían nuestros grupos de forjadores ambientales si contaran con todos los recursos y las posibilidades administrativas para lograr combatir el cambio climático. ¿Qué es lo que harían? Más allá entonces qué es lo que hacemos como personas, como individuos, como niñas, niños o educadores, pero aquí invitemos a soñar un poquito si es que tuviésemos esa posibilidad de ser un presidente o presidenta, o bien si fuésemos un superhéroe o una superhéroe con todos los poderes que la imaginación nos podría permitir. ¿Qué es lo que nuestros niñas y niños podrían estar pensando en cómo solucionar este problema? ¿Ya? Esa es la invitación, un poquito lúdica, para seguir en una perspectiva positiva sobre el tema y sobre las posibilidades, ¿cierto?, que tenemos para poder mitigarlo. Como siempre, se invita a dibujar o a escribir, en este caso, dibujar o escribir en un espacio que está determinado en la guía para que lo puedan completar, porque como ya hemos mencionado en talleres anteriores, siempre el dibujar permite que nosotros observemos con más cuidado, ¿cierto?, aquello que estamos dibujando. Y en ese cuidado pueden aparecer muchas cosas que quizás a simple vista no las estamos viendo. Aquí ya la parte de la guía invita a tomar acciones, ¿cierto? Y dice pequeñas acciones, grandes cambios también en esta línea de pensar positivo y que podemos hacer cosas. Propuestas para compartir, dice, después de conversar sobre el cambio climático, el siguiente paso es pensar en qué acciones simples podamos compartir con otras personas, hacer y compartir con otras personas. Indica aquí cuidar el ambiente, también implica dialogar, proponer y actuar en comunidad. Entonces aquí aparecen los personajes de la guía eh, con algunas ideas detrás, ¿cierto? Como ahorrar energía, refiriéndose, por ejemplo, a apagar la luz o las luces cuando no se están ocupando. Moverse en bicicleta, puede ser también en skate, en patines. eh, lo que apunta, ¿cierto?, en el fondo es a ocupar un transporte que no emita más CO2 a la atmósfera, dado el tema que estamos conversando. Eh, Plantar árboles, plantar plantas en general, ¿cierto? Aumentar las áreas verdes. Hoy en día en las ciudades se dan condiciones bien particulares, sobre todo en las grandes ciudades donde existen las islas de calor, que son pequeños espacios donde la temperatura es mayor. eh, en estos lugares cuando son espacios cerrados y con mucho cemento, rodeados por muchos edificios, que temperaturas que son un poco más agradables, un poco menores, cuando estamos cerca de áreas verdes. Entonces, claro, ahí también hay una idea, hay una propuesta, que es fomentar las áreas verdes en los lugares donde nosotros vivimos, porque sin duda que la vegetación ayuda a mitigar las altas temperaturas, producto, ¿cierto?, en gran medida del cambio climático. Obviamente siempre las temperaturas van a variar de acuerdo a la estación del año en que nos encontremos y en la región en que nos encontremos, pero independiente de la región o de la estación del año, las áreas verdes siempre ayudan a bajar un poco la temperatura, que es tan agradable también poder disfrutar de un microclima que nos permita pensar y conversar, entonces, con una temperatura más agradable. Incluso eso también podría ser una buena actividad de llevar a cabo, de moverse en la ciudad e ir indagando, ¿cierto? En qué lugares dentro de una ciudad y dentro en el mismo día hace más calor y en qué lugares no, y ver si eso tiene una relación con la presencia de vegetación que podamos tener alrededor. Creo que podría ser también una buena actividad de llevar a cabo con los grupos de forjadores para
ver empíricamente y probar empíricamente esas diferencias que pueden haber de temperatura solamente. Eh, la guía, como siempre, también nos invita nos guía, ¿cierto?, con ciertos pasos a seguir para poder hacer estas actividades. En este caso, eh, para identificar acciones que nosotros podemos hacer para mitigar el cambio climático, nos sugiere cuatro. Entonces, elige la primera, dice, elegir acciones de la actividad anterior que quieran compartir, ¿ya? De las acciones que hemos pensado, escribirlas, dibujarlas en tarjetas, eh, en afiches y generar mensajes simples. Eh, Luego, esos mensajes, pensar, ¿cierto? Conversar, ¿dónde los podríamos compartir? ¿Dónde podríamos llegar con ese mensaje a más personas? Y ahí se pone como ejemplo, ¿cierto? Que puede ser esto, compartirlo en la escuela o en el barrio o en otros espacios comunitarios. Sin duda que con la familia también puede llevarse a cabo. Y invitarse a otras personas y bueno, como digo, y sus familias a pensar cómo podemos aplicar esas acciones en nuestra cotidianidad. Aparece un pequeño formulario entonces donde se puede ahí escribir qué acciones elegimos compartir, el dibujo o el mensaje que queremos compartir y dónde lo vamos a hacer. Y como siempre, la guía termina con un código QR donde se puede escanear y se pueden acceder a información sobre la temática, en este caso sobre la temática vinculada al cambio climático. Insisto que es un tema muy complejo, no siempre es fácil de abordar. Hay que ser conscientes pese a veces lo negativo y en algunos casos poco esperanzador del tema, darle una vuelta como educadores ambientales y e impulsar de que independiente de que esto parece algo muy, muy grande y muy, en algunos casos, difícil de cambiar a nivel global con acciones que cada uno de nosotros puede hacer, siempre es importante impulsar esas acciones. Siempre es importante entregar ese mensaje de esperanza, de acción eh, positivo frente a esto, porque no, cuando se hacen cosas buenas, de alguna manera eso tiene una repercusión en las personas y en el entorno. Y como no estamos con estas guías invitando a hacer cosas buenas, hay que tomarlas y hay que intentar hacerlo. Sin duda de que a alguien esto le va a hacer mucho sentido y esa persona, ojalá que sean muchas, ¿cierto? Sea un agente de cambio, un agente multiplicador que va eh, invitando a más personas a hacernos cargo de esta temática, que de alguna manera, ¿cierto?, nos engloba a todos por igual. Y con esto finalizamos esta etapa del taller número 5 vinculado al cambio climático.